Muy buenas noches. Somos el equipo número 1, siguiendo con las actividades correspondientes al módulo número 2. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema, el cual consiste en los beneficios del tratamiento antirretroviral inmediato contra el tratamiento diferido. Los integrantes de este equipo somos la doctora Janet Hernández, la doctora Alejandra Félix, el doctor Juan Omar Cruz y Gonzalo Joil, su servidor. Muy bien, el día de hoy queremos compartir esta información, este módulo. Vamos a comenzar por definir a qué se refiere el tratamiento inmediato y qué es el tratamiento diferido. Doctora Alejandra, ¿nos puede compartir su opinión? Sí, claro. Hola, buenas noches, doctor Gonzalo, doctor Omar. Juan Omar, ¿puedo poner mis diapositivas? ¿Se ven ahí? Todavía no, doctora, todavía no las vemos. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Esa. Sí. Ok, buenas noches, doctor Juan, doctor Gonzalo y a los doctores que nos van a estar viendo. Bueno, el inicio rápido del tratamiento antirretroviral consiste en aquel tratamiento que se inicia dentro de los primeros 7 días de haber realizado el diagnóstico de VIH, incluso dentro del primer día del diagnóstico. Bueno, vamos a estar hablando sobre cómo este tratamiento disminuye el riesgo de eventos asociados a SIDA y a eventos igualmente no asociados a SIDA, igualmente como disminuye la mortalidad. Es lo que vamos a estar hablando en esta plática. El inicio rápido de TAR pues tiene ciertos requerimientos. Inicialmente nuestro paciente pues tiene que estar preparado, informado, educado sobre, y sobre todo, bueno, que acepte iniciar el tratamiento. Hay que realizar una evaluación clínica, psicosocial, también sobre salud sexual, reproductiva y sobre riesgo cardiovascular. Hay que descartar ciertas enfermedades que se pueden considerar como oportunistas, por ejemplo, aquellas como meningitis criptococócica o la tuberculosis. Hay que valorar en este examen también otras enfermedades definitorias de SIDA que podrían aumentarnos la mortalidad y la morbilidad si retrasamos el inicio rápido del tratamiento antirretroviral. En general, estos estudios que les voy a mencionar se tienen que hacer, es necesario hacerlos dentro de incluso pues, la primera consulta, sin embargo, no nos van a determinar iniciar o no el tratamiento. Por ejemplo, el conteo de CD4, una carga viral para VIH, genotipo, las pruebas de resistencia, serologías para hepatitis, incluso HLA-B5701 o a menos que pues vaya realmente iniciar con un esquema con abacavir o búsqueda de otras enfermedades de transmisión sexual. Realmente no es necesario tomarlas, sí, dentro de la primera consulta, incluso literalmente pues tomar la muestra al paciente en ese momento. Sin embargo, pues como vamos a estar platicando más adelante, no es necesario y eso no nos va a definir iniciar el tratamiento. ¿Sí? Espero haya podido contestar su pregunta. Claro que sí.
Siguiendo con el tema, ¿qué evidencia sustenta el dar un tratamiento inmediato, doctor Juan? ¿Qué tal? Claro que sí. Buenas noches, doctores. Vamos a hablar acerca un poco de cuál es la evidencia que tenemos con el tratamiento antirretroviral en el inicio temprano. En el tratamiento antirretroviral tenemos algunas ideas clave. Lo primero que vamos a definir son los beneficios del tratamiento antirretroviral temprano y posteriormente en la transmisión y el tratamiento antirretroviral. Hay múltiples estudios que han demostrado que tienen efectos benéficos el iniciar el tratamiento antirretroviral temprano. Este estudio, la cohorte de colaboración de tratamiento antirretroviral, comparó el inicio de un tratamiento antirretroviral triple asociado con el conteo de CD4 inicial. Y hubo dos brazos en los cuales el primero era pacientes que tenían 350 a 500 CD4 y pacientes con 251 a 300 CD4. Se determinó que tenía una mayor progresión a SIDA y muerte con los pacientes que tenían un diferimiento del tratamiento con menos de 350 CD4. Posteriormente aquí tenemos una tabla en la cual se determina cómo fue el número de muertes mayor en el grupo en el cual tenemos menos de 50 CD4 hasta ser un grupo menor con mayor o igual a 350 CD4 independientemente de la carga viral, ya sea menor o mayor a 100,000 copias. Otro es el CIPRA-HT001, que es un estudio que se realizó en Haití. Tenía tres brazos, 250 y 300 CD4, menos de 200 CD4, o que tuviese una condición definitoria de SIDA. Se encontró que tenía una menor mortalidad e incidencia de tuberculosis en los pacientes que tenían un inicio temprano con CD4 mayores. Esta es una tabla de Kaplan-Meier en donde se demuestra cuáles son los efectos en la supervivencia del tratamiento antirretroviral temprano contra el tratamiento antirretroviral estándar. Tenemos también la cohorte de Johns Hopkins, que habla acerca del inicio del tratamiento antirretroviral, con dos grupos, pacientes que tienen de 201 a 350 CD4 y pacientes que tienen menos de 200 CD4. Y se determinó que la progresión en 3 años fue mayor en el grupo que tenía CD4 menores, a pesar de que los pacientes tuviesen una adecuada supresión virológica. Aquí podemos apreciar los grupos menos de 200 CD4, de 200 a 350 y de 351 a 499, independientemente de que el paciente tuviese un control virológico o que no tuviese control virológico. Otro es el NAACORD, que es el inicio de tratamiento antirretroviral. También determinó puntos de corte de 351 a 500 CD4 y menos de 350 CD4, y se determinó que el grupo en el cual se difería el tratamiento tenía un 69% mayor de incidencia de muerte, y cuando se comparaba con el grupo que tenía mayor de 500 CD4, hasta un 94% mayor de incidencia de muerte. Otro es el SMART, que es también muy similar, inicio del tratamiento antirretroviral con más de 350 CD4 y menos de 250 CD4, en donde se demostraron que en los pacientes que tenían un conteo de CD4 mayor, los eventos relacionados y la definición o progresión hacia SIDA era menor. Hay estudios clásicos que son como el parteaguas del tratamiento antirretroviral temprano. El primero es el estudio START, que habló de inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes naive, y eran dos brazos, uno que es independiente del conteo de CD4 e inmediato, y otro era esperar en ese momento menos de 350 CD4 o paciente que tuviese una condición definitoria de SIDA. Se determinó que tenía beneficios en los desenlaces como tuberculosis, sarcoma de Kaposi y linfoma en los pacientes que iniciaba el tratamiento antirretroviral inmediatamente, independiente del conteo de CD4. Aquí tenemos cómo fueron los desenlaces y cómo fueron los eventos. En el grupo de inicio inmediato solo hubo 42 eventos de 2.326 pacientes y en el otro 96 de 2.359. El estudio temprano también valoró los efectos del tratamiento antirretroviral y tenía 4 brazos: el tratamiento diferido según la OMS, diferir el tratamiento pero iniciar isoniazida, tratamiento antirretroviral inmediato o tratamiento antirretroviral inmediato junto con isoniazida. Y se determinó que el grupo que tenía isoniazida y tratamiento antirretroviral inmediato tenía disminución en las enfermedades asociadas a VIH y por cualquier tipo de causa de muerte. Otro es el estudio suizo, una cohorte del tratamiento antirretroviral con más de 350 CD4 y sin terapia, y se determinó que los pacientes sin terapia progresan más rápido a SIDA durante los 3 años posteriores. Este es el esquema en el cual veíamos a los pacientes cómo están de un estadio B-C, que con la definición de VIH, de SIDA, y la otra es la definición de muerte.
Hay otros estudios que también demuestran la efectividad del tratamiento antirretroviral temprano. Uno de ellos es el de transmisión perinatal, en el cual se demostró que la administración de AZT, de sidobudina, disminuye la transmisión cuando se usa en el embarazo, en el parto y a las 6 semanas de que el producto ya está con vida extrauterina, y disminuye la infección en un 70%. Otro es el HPTN 052 de parejas serodiscordantes, en el cual se determinó que había una disminución de la transmisión hasta un 96% comparado con los pacientes que tenían el tratamiento antirretroviral diferido. Y también tenemos a los estudios Partner 1, en el cual también eran parejas serodiscordantes, sin embargo las condiciones eran que tuviesen conductas copias, y en este estudio no se encontró transmisión filogenéticamente relacionada. Quiere decir que no hubo un mismo virus a pesar de que tuviesen conductas de riesgo. Con esto surgió el Partner 2, en el cual se enfocó solo a hombres que tienen sexo con hombres, similar conductas red de riesgo, menos de 200 copias virales, y tampoco hubo transmisión viral filogenéticamente relacionada. Por último, tenemos al Opposites Attract, que fue también un estudio en hombres que tienen sexo con hombres, que valoró conductas de riesgo, menos de 200 copias, y tampoco hubo transmisión viral filogenéticamente relacionada. Con todos estos estudios podríamos demostrar o podremos también inferir que el tratamiento antirretroviral temprano, uno, es una opción adecuada para disminuir los desenlaces, ya sean relacionados o no a SIDA, y dos, también se utiliza como una medida para salud comunitaria. Al nosotros iniciar el tratamiento en parejas de riesgo, también disminuimos la transmisibilidad que tiene incluso de parejas heterosexuales o serodiscordantes. Claro que sí, Juan, que es interesante ver cómo a lo largo de la historia fueron surgiendo estos estudios en donde pues vamos cambiando los parámetros de la cuenta de linfocitos CD4, cada vez pasando desde 200, cada vez elevándolo, hasta ya ver los estudios como el temprano y el estudio STAR, donde ya prácticamente, aunque tengan más de 500 células de CD4, se vio ese beneficio del inicio temprano del tratamiento. Sin embargo, ya anteriormente, previo a tomar este punto de corte, ya se había visto alguna población en particular en los cuales se tenía que dar un mayor, bueno, se hacía un hincapié en el inicio del tratamiento, independientemente de esta cuenta. ¿Nos puede compartir al respecto, doctora Alejandra, sobre población especial donde eh, hay un particular interés por el inicio del tratamiento de forma inmediata? Sí, claro, doctor Gonzalo. Tenemos aquí, bueno, comentando con respecto a eso. Bueno, existen diversas guías, lineamientos de diversos, a nivel mundial, por ejemplo, la Sociedad Clínica Europea de SIDA, entre ellas, pues las guías, bueno, en sus guías y las recomendaciones que emiten, por ejemplo, incluyen el inicio rápido, incluyendo el primer día en pacientes con infección aguda, con afecciones neurológicas asociadas a VIH, aquellos que tienen menos de 350 células, eso es lo que marcan ellos. Sin embargo, hay otras instituciones, pues, como los servicios de salud, el Departamento de Salud y Servicios en los Estados Unidos, igualmente marcan que el inicio rápido para todos, independientemente pues de su conteo de CD4, sin embargo, aquí marcan ellos que de forma urgente hay que iniciarlo a ciertas poblaciones. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una enfermedad definitoria de SIDA, aquellos que pudieran tener infecciones oportunistas agudas, excepto como las que ya les había comentado, tuberculosis, la meningitis criptococócica, que harían que se tendrían que diferir, a las pacientes embarazadas y los que consideran ellos que tienen menos de 200 células son los que los grupos de pacientes que se les tiene que iniciar de forma urgente. OMS también marca un inicio rápido en sus guías dentro de los primeros 7 días o el primer día incluso, y pues ofrecer este tipo de tratamientos a todos los pacientes, ¿no?
En cuanto a México, las guías de manejo para las personas con VIH indican la censida, los lineamientos que fueron aquí creados por las instituciones de salud. Recomiendan igualmente a todas las personas con VIH, independientemente de la cuenta de CD4, iniciar el tratamiento. En esta tabla se muestran pues algunas ventajas y desventajas del inicio del tratamiento temprano. Podemos ver aquí algunas ventajas potenciales. Igualmente, por ejemplo, disminuir la activación inmune, el estado inflamatorio crónico, todas estas cuestiones de inflamación crónica. Disminuir la incidencia de enfermedades no definitorias de SIDA, ya sea a nivel cardiovascular, renal, hepáticas, neurológicas, oncológicas. Evita pues, presentaciones de infecciones oportunistas y neoplasias asociadas a SIDA. Alargar la supervivencia. Esto es muy importante, evitar que se pierdan los pacientes en el seguimiento, en la cadena de atención médica y pues la posibilidad de transmitir el VIH pues, a otros individuos. Hay ventajas potenciales que obviamente pues eso ya se plantea con el paciente. Obviamente es un tratamiento de por vida. Hay riesgos. Al paciente al no tener buena adherencia pueden desarrollar una falla virológica y obviamente resistencia, y este individuo, si no tiene buena adherencia, no tiene buena consejería y principalmente pues tiene expectativas de esta terapia, si no lo toma adecuadamente, pues puede pensar y poner en riesgo a otras personas de que es un método seguro al tener relaciones sexuales no protegidas, y esto obviamente no es así si el paciente pues no lo toma adecuadamente. El potencial riesgo de efectos secundarios y tóxicos, ya sea igualmente a nivel gastrointestinal, cardiovascular, renal, hepático, a nivel cutáneo también. E igualmente un mayor costo inmediato a los sistemas de salud. Sin embargo, bueno, sabemos que pues este tratamiento lo va a estar tomando el paciente de por vida. Sin embargo, el que el paciente lo tome adecuadamente y logre una indetectabilidad, pues eso va a reducir el potencial de transmisión a otros individuos y pues teóricamente pues puede reducir, digamos, pues la cantidad de individuos que van a infectarse y que van a requerir tratamiento a largo plazo. Entonces eso pues son algunas cuestiones que se tienen que considerar en el inicio del TAR. Y bueno, en esta tabla también la menciona SENSIDA, algunas condiciones para iniciar el tratamiento de forma inmediata, lo más pronto posible, indican ellos, por ejemplo, en el embarazo, igualmente individuos que tienen menos de 200 células, enfermedades definitorias de SIDA. Estas son recomendadas, ¿no? Un grado de recomendación, ahí lo marca, 1A, nefropatía asociada a VIH, deterioro neurocognitivo asociado a VIH, pues también tienen ciertas recomendaciones, y a considerar prima infección por VIH en el contexto de síndrome retroviral agudo. Y bueno, las condiciones que pueden llevar al retraso, igualmente es un punto que ya habíamos considerado. Aquellos pacientes que pues no tienen una aceptación o convencimiento de los beneficios de este tratamiento, y por consiguiente pues se puede predecir que no van a cumplir con el tratamiento. Presencia de otras comorbilidades o interacciones medicamentosas, o bien consideran ellos pues otras comorbilidades, ¿no? Como cáncer, enfermedad hepática. Entonces, esos son digamos, los lineamientos que marca SENSIDA para iniciar el tratamiento. En cuanto a los efectos, estos estudios son principalmente, digamos, complementando al doctor Juan en cuanto al inicio del tratamiento temprano, en cuanto a los beneficios. Y bueno, este es un estudio chino
Fue un estudio prospectivo que se realizó en 444 pacientes con infección crónica y se dividieron en dos grupos, aquel con un inicio temprano, o sea, se consideró aquí de 350 a 500 células, y aquel que inició de forma diferida, cuando había unos CD4 menores de 500. Y pues se vio que en el grupo que ellos consideraban como inicio temprano había niveles de DNA, de material viral, más bajo que en aquellos pacientes que se los consideró de forma diferida. Y bueno, a la semana 48 se pudo alcanzar menos de 100 copias de este material viral, y pues concluyen ellos que iniciar TAR de forma temprana está positivamente asociado pues con una cantidad menor de reservorios virales y mayor probabilidad de alcanzar niveles bajos de material viral a las 48 semanas en esta población. Y esto pues más que nada es un estudio en pro de los beneficios de iniciar de forma temprana. Igualmente, este otro estudio conducido por Nathan Ford, los beneficios y riesgos de terapia antirretroviral, se incluyeron 5 bases de datos, con un inicio, se consideró un inicio temprano a los 14 días del diagnóstico de VIH, y bueno, iniciar el TAR, incluso en el mismo día del diagnóstico, mostró incrementos de la supresión viral a 12 meses y la retención de los pacientes en la unidad donde se les estaba dando el tratamiento a 12 meses. Y bueno, esto pues con mejores resultados clínicos y un mayor beneficio en los lugares donde se prolonga el inicio del TAR. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los pacientes lograban mayor supresión viral al iniciarles de forma más temprana y a la vez lograban retenerlos en el lugar donde los estaban monitorizando pues durante mayor tiempo. Este es un estudio en niños realizado por Tagago y colaboradores. Bueno, en niños con una mediana de 6.3 años al realizar el estudio, se les inició el TAR a los 2.3 meses como mediana, tenían una carga viral de 3.4 copias, 37% de CD4, y pues igualmente se demostró que hay un mayor beneficio del inicio temprano de la terapia, asociado con DNA viral más bajo y pues un mayor tiempo con supresión viral. Este estudio pues también muestra los beneficios. Y este último estudio fue una cohorte en el que se inició el TAR en menos de, o sea, no habían pasado 6 meses después de su infección, y el otro grupo fue en el que sí habían pasado más de 2 años. Y bueno, se compararon estos dos grupos, y también pues otra de las condiciones era que hubieran mantenido más de 2 años la supresión virológica. Y pues se encontró que en el grupo en donde se inició el TAR, que tenían menos de 6 meses de su diagnóstico, pues estaba asociado a niveles más bajos de activación de células T, menores reservorios virales y menor cantidad de DNA, RNA viral durante la terapia a largo plazo. Y bueno, más que nada estos son estudios que pues pueden complementar lo que nos había mencionado el doctor Juan. Espero. Sí. No, interesante porque, bueno, por una parte vemos el impacto que se tiene contra las morbilidades asociadas a SIDA. Tenemos, por otra parte, el lograr, una vez documentar que al iniciar de forma temprana el tratamiento, vemos que nuestros pacientes también se controlan con una forma más prolongada. No solamente tiene un impacto a nivel del control virológico, sino incluso en la reducción del reservorio. También me llama mucho la atención que, bueno, podríamos entender muy bien cómo se da este impacto en cuanto a las enfermedades asociadas a VIH, las definitorias de SIDA, pero también me llama la atención
el que dentro de las recomendaciones para el cual iniciar el tratamiento temprano es también disminuir las comorbilidades de riesgo cardiovascular. Y aquí viene esto interesante, nos mencionaban algo acerca de los procesos inflamatorios que se pueden dar en el proceso de la infección por VIH. ¿A qué cree, doctor Juan, que se deba este beneficio? ¿Qué nos podrá explicar el que se hayan dado esos resultados? Ok, vamos a platicar acerca de los beneficios que se están visualizando con el tratamiento antirretroviral. Esta es una imagen en la cual demuestra cuáles son algunos de los efectos que tiene en el organismo el virus de VIH. Tenemos aquí la infección viral y tenemos algunos caminos. El primer camino pues es que tenga un daño a órgano y disfunción directo, como puede ser el tejido linfoide, en el cual se promueve la fibrosis por el factor de crecimiento beta. También tenemos enfermedades cardiovasculares, que son parte de las principales complicaciones que tienen los pacientes con infección por VIH. Hay algunas moléculas como ICAM, BCAM, que pueden hacer que los pacientes tengan deterioro de la función cardiovascular. También se ha determinado que hay una atrofia prematura del timo, sobre todo por interleucina 6, y como comentó la doctora, acerca del deterioro neurocognitivo que puede ser tanto por el factor de necrosis tumoral alfa y algunas otras interleucinas. El otro es que hay una depresión de los CD4 en lo que es el tejido asociado a mucosas gastrointestinal y una disrupción de la mucosa. Esto conlleva a dos cosas, disbiosis y también lleva a translocación bacteriana. Aunado estos dos, junto con el efecto propio o per se que tiene el virus de VIH, pues tenemos una activación inmune y un estado inflamatorio persistente. Asociado a esto se pueden encontrar también algunas otras coinfecciones como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y hepatitis. Cuando tenemos este estado de activación persistente o de inflamación, hay algunas moléculas y algunos determinantes que van a hacer que persista ese estado. El factor de crecimiento beta, interleucina 6, interleucina 1B, ICAM, BCAM, factor de necrosis tumoral, dímero D, lo cual esto va a condicionar que el sistema inmune esté activado de una manera persistente, llevándolo a un cansancio, a una fatiga o agotamiento inmunológico y pues también a una inmunosenescencia. Quiere decir que podemos tener algunas expresiones o quitar esas expresiones de algunas células, sobre todo, por ejemplo, algunos linfocitos, que pueden ser marcadores como CD28, CD27, CD57 y que puede también tener alteraciones a nivel de CD4 y de CD8. Esta es otra tabla en la cual demuestra cuáles son pues, los efectos asociados a comorbilidades, pero como ya hablamos, algunas que son dependientes o asociadas a SIDA, las cuales no son asociadas a SIDA. Tenemos a la infección por VIH, una inflamación y una activación inmune persistente, comorbilidades que no son asociadas a SIDA, como enfermedad hepática, coinfecciones, tenemos alteraciones hepáticas por hígado graso, enfermedad renal y desórdenes neurológicos. Asociado a esto, también tenemos que ver mucho acerca de los hábitos y las conductas de riesgo que tienen estos pacientes. Estilo de vida, edad, factores genéticos, tiempo de la infección, índice de masa corporal, que pueden variar el espectro desde lipodistrofia, hiperglucemia, alteración en los lípidos como dislipidemia, hipertrigliceridemia, hipertensión, aterosclerosis, incremento de radicales libres con alteración de endotelio, resistencia a la insulina, hasta algunas enfermedades o desenlaces cardiovasculares como evento vascular cerebral, cardiopatía ya sea isquémica y diabetes. Esta imagen la colocamos y me gusta un poco porque es una imagen que puede demostrar por lo menos a nivel intestinal, cómo tenemos acerca de los mecanismos regulatorios, también tenemos a lo que es la microbiota y también tenemos la integridad de las células intestinales. A mano izquierda tenemos a un paciente que no tiene infección por VIH, que es totalmente sano, en el cual podemos ver un borde en cepillo íntegro, una microbiota sana y también podemos ver algunas células que pueden ser de defensa con un mayor número de células que están capacitadas para poder tener antígenos. Cuando tenemos a un paciente que tiene una infección por VIH de manera no tratada, podemos apreciar que primero hay disrupción de la protección de la barrera intestinal, es decir, el epitelio se muestra aplanado,
pierde esa capacidad para absorción. Los cilios, que también son parte del mecanismo de defensa, se ven alterados. Tenemos una disrupción de lo que son las bacterias y una translocación de lo que es el borde luminal hacia lo que es el intersticio y posteriormente a lo que son los vasos, pero también tenemos un cambio de lo que son los residentes o de las células T que tenemos dentro del intersticio. Si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos predominantemente a las células asesinas naturales con CD94 que es negativo y CD56 que puede estar o no. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que no tiene tratamiento para infección por VIH, se cambia totalmente. Si vemos estas células azules, que son las CD94 positivas, CD56 altas, que son también asesinas naturales, que no se encuentran en un estado en el que el paciente es totalmente sano. También tenemos viriones y tenemos replicación viral activa, y también tenemos datos de CD14 soluble que puede ingresar a lo que es el torrente sanguíneo y promover todavía hacia la quimiotaxis de algunas otras células. Sin embargo, cuando iniciamos el tratamiento antirretroviral en un paciente que tiene infección por VIH, no se logra recuperar totalmente el epitelio de una manera adecuada. También hay cierto grado de disbiosis, quiere decir que la microbiota se encuentra alterada. Ya no tenemos estas células que son propias de un proceso inflamatorio, de una defensa o un proceso de defensa incrementado o exacerbado, pero tampoco podemos tener ese estado basal en un paciente como es sano. Aquí entonces la población de células natural killer cambian de CD94 negativo y CD56 que es dimerizado. Si vemos estas células rosas, no se encuentran en ninguno de los episodios hasta que tenemos la infección por VIH y que están en tratamiento. Hay algunas otras manifestaciones, como por ejemplo aquí el descenso de los CD4, hay otros en los que los CD4 se mantienen persistentes y hay algunas interleucinas como interleucina C3, interleucina 17-22, que pueden tener un descenso en los pacientes que condicionan o funciones antiinflamatorias, pero también tenemos incremento de las citocinas proinflamatorias, interleucina 2, 4, 12, 15 y 18, con un incremento e incluso con un nivel normal de lo que son las células asesinas naturales. Y este cuadro es un poco ya antiguo, pero puede también hablarnos acerca de cuál es parte de la fisiopatología de una manera integrada. Tenemos pacientes que tienen iniciadores de la inflamación, como la replicación, coexistencia de algunos de patógenos o coinfecciones, citomegalovirus, virus de hepatitis B o C, translocación bacteriana, obesidad, lipodistrofia, síndrome metabólico, y recordar que los pacientes que tienen infección por VIH, algunos tienen uso y abuso de sustancias. Esto conlleva alteración de la inmunidad innata con translocación bacteriana, fibrosis hepática que puede manifestarse como pérdida de CD4, alteración de las funciones regulatorias de los TH17. También tenemos la inflamación, la toxicidad de los antirretrovirales per se, y esta alteración en la inmunidad innata nos lleva a alteraciones cardiovasculares, una aterosclerosis incrementada o acelerada, ruptura de placa, disfunción vascular, estados de hipercoagulación que favorecen también a los eventos adversos cardiovasculares, evento vascular cerebral, cardiopatía isquémica, otros factores asociados también, por ejemplo, la toxicidad del tratamiento antirretroviral, como ya vimos con algunos fármacos en específico, alteración mitocondrial, telomerasa, falla renal o alteración de la función renal y también acerca de la función ósea. Y por último, todos estos conllevan a que estos pacientes tengan un proceso acelerado de envejecimiento. Es decir, pacientes que asociado a la aterosclerosis temprana también tienen una inmunosenescencia inmunológica. Eso conlleva a que los pacientes pues tengan un deterioro en la calidad de vida y que las comorbilidades que puedan tener sean amplias. No, vemos definitivamente, ¿no? Hemos hablado acerca de los beneficios de dar un tratamiento antirretroviral, todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Tanto en el ámbito propiamente a nivel infeccioso como también en el proceso de inflamación crónica. Y pareciera que todo marcha muy bien, que son beneficios tras beneficios, no vemos hasta ahorita ningún pero en el inicio del tratamiento. En su presentación, doctora Alejandra mencionó una de las desventajas, bueno, es hacer conocer al paciente que ya va a estar con un tratamiento de por vida. El iniciar un tratamiento de forma temprana y de forma secundaria, tener a nuestro paciente sometido a esta cantidad de medicación por mayor tiempo,
¿no generará algún problema a largo plazo en nuestro paciente? ¿Qué tan seguro es dar el tratamiento antirretroviral en nuestros pacientes con VIH? ¿No sería mejor esperarnos para evitar esos daños? ¿Qué hay respecto a la seguridad del tratamiento antirretroviral? Sí, Gonzalo. Mira, bueno, en esta tabla nada más igualmente, pues es para ejemplificar cuáles son, pues, algunos de los esquemas actuales que se utilizan para el tratamiento de VIH. En general, pues, dos fármacos inhibidores de los nucleótidos, además de, pues, un tercer componente que puede ser un inhibidor de la integrasa, un inhibidor de la proteasa y, bueno, en general, las perspectivas para un paciente, pues, que va iniciando tratamiento de primera instancia, un paciente naive, por así decirlo, general, a través del tiempo, pues han reducido mucho ya la toxicidad, los tratamientos antirretrovirales, entonces, pues se ha visto que realmente es mayor, digamos, los beneficios de tener una terapia antirretroviral temprana que el diferirla, ¿no? Sobre todo también por la perspectiva de que entre más rápido estos pacientes logren la indetectabilidad, pues igualmente van a reducir las probabilidades de transmitir el virus a otros individuos y pues de alguna manera cortando ahí la transmisibilidad o el que esta pandemia pues se haga aún más grande, ¿no? Y bueno, esos son algunos, digamos, pues sí, de los beneficios que pueden sopesarse a pesar de que puede haber algunos efectos adversos, sin embargo que ya son menores, sobre todo pues con los nuevos medicamentos, los que son los inhibidores de la integrasa, además de pues las medicaciones que son solamente con una sola tableta. Entonces, todo eso mejora tanto la adherencia y en general, pues que hay menos efectos adversos. No sé si me puede ayudar a responder tu pregunta. Claro que sí. Muy bien. Ahorita, y bueno, para finalizar, ¿qué limitaciones tenemos para el inicio del tratamiento? No sé si en cuanto a su práctica diaria, ¿cuál ha sido el inconveniente para poder llevar a cabo esta recomendación? Doctor Juan. Sí, doctor. Realmente son pocos los pacientes que nos llegan a la consulta de clínica de VIH que son pacientes ambulatorios, que es de nuevo el diagnóstico. Al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde estoy, son pacientes que muchas veces vienen referidos de otros hospitales, de una clínica, en el cual la cita es postergada a pesar de que tengamos las pruebas confirmatorias, llegan sin estudios de laboratorio, no podemos evaluar tal vez de una manera inicial, ¿no? Tal vez si en el hospital tuviésemos esa capacidad para poder tener el diagnóstico, que un paciente llega de nuevo, pacientes jóvenes que no tienen ninguna otra comorbilidad, pues sería tal vez un poco más sencillo. Pero también es cierto que los pacientes que tenemos para valoración tal vez en cuanto a clínica de VIH son pacientes hospitalizados. Son pacientes que estaban por un protocolo en medicina interna tal vez de pérdida de peso, diarrea crónica, que están sospechando en tuberculosis pulmonar y que de repente se solicitó la prueba de VIH, pacientes que sale reactivo y que pues bueno, realizar el protocolo ahí es como primordial primero, como comentó la doctora, descartar algunas otras coinfecciones, sobre todo tuberculosis, que hay mucha interacción con los fármacos antituberculosos asociados a los tratamientos antirretrovirales. Pienso que esa pudiese ser una de las causas que no nos ayuda a tener este contexto del tratamiento inmediato, incluso menos de una semana. La otra son, en caso de requerir algún estudio, por ejemplo, pruebas de coinfecciones de virus de hepatitis B, C, sífilis, tuberculosis, cripto. Son estudios que no tenemos incluso a veces en un segundo nivel y que hasta en un tercer nivel también pueden ser complicados tenerlos de un día para otro, de una semana para otro.
Entonces ese tal vez sería enfocado en la búsqueda de coinfecciones y algunas otras oportunistas, algunas limitaciones que tenemos. Y también que, pues bueno, los pacientes cuando llegan a hospitalización, pues son pacientes ya con una enfermedad avanzada. Son pacientes que llegan en ese momento y debutan con enfermedades como toxoplasmosis cerebral, criptococosis meningea, tuberculosis miliar, tuberculosis del sistema nervioso central, que limita el manejo, y es a veces cuando los clínicos del servicio de hospitalización nos dicen, es que el tratamiento para que se inicie en este momento, bueno, es que si no es una urgencia, si no es, va con un protocolo y si no tenemos alguna de las condiciones que la doctora comentó para valorar el tratamiento inmediato, pues en sí el tratamiento debe de ser primero evaluado. ¿Por qué? Porque los riesgos también para iniciarlo y tener un CIRI sería complicado. Interesante. Y, doctora, en su práctica. Sí, doctor Gonzalo. Bueno, principalmente también una parte de lo que comentó el doctor, el sistema de referencia, a veces pues hace que este proceso sea un poco más lento. Hay veces que estos pacientes pues son referidos de medicina familiar hacia la consulta de VIH de nosotros, donde nos encontramos ahí viendo sus pacientes y bueno, el problema es que muchas veces las pruebas confirmatorias, pues sí, tardan un poco, no son muy rápidas, tardan incluso un mes, incluso un poco más. Entonces, realmente, pues de primera instancia, tardan las pruebas, tarda en llegar con nosotros el paciente. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace principalmente que se retarde el tratamiento y pues iniciarlo bajo este esquema, ¿no? De inicio temprano. Claro que sí. Creo que es la problemática que se vive a nivel, bueno, a nivel nacional. Sobre todo sigue siendo eso, ¿no? El diagnóstico oportuno en el tratamiento para el diagnóstico oportuno de infección por VIH. Y bueno, que eso es lo que potencialmente no se da. Ya de nuestras manos está al llegar el paciente, pues hacer lo necesario para poder iniciar el tratamiento, pero si nos llegan ya en estadios, como bien nos comentan, ¿no? Estadios avanzados, pues bueno, perdemos todos los beneficios de haber administrado antes el tratamiento. Pues muy, muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. A manera de dar una conclusión en cuanto a todo lo que hemos visto, me gustaría, para finalizar, pues comentar lo siguiente, ¿no? Como conclusiones, pues bueno, no hay ninguna duda, es recomendable y el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral es algo que necesitamos promover por los grandes beneficios, con especial interés en grupos poblacionales como en mujeres embarazadas que viven con VIH, en el contexto del diagnóstico de un síndrome retroviral agudo, pacientes con nefropatía asociadas a VIH, por mencionar algunas. ¿Por qué? Por los beneficios que ya se comentaron, ¿no? La disminución de la mortalidad asociada a SIDA, específicamente las infecciones oportunistas graves, tuberculosis y tumores asociados a SIDA. Como también ya se comentó, cosas que nos van a ayudar a poder mantener esta conducta, bueno, es que ha habido una evolución en cuanto al tratamiento antirretroviral. Actualmente ya los fármacos con los cuales estamos contando cada vez más nos brindan una mayor seguridad farmacológica. Esta seguridad también nos ha dado una tolerancia en los pacientes. El hecho de tabletas únicas también nos van a ayudar a que nuestro paciente se mantenga con nosotros, se mantenga tomando el medicamento, mejorar la adherencia. Y también, sorpresivamente, se ha visto en los estudios, como bien se comentó, que también se logra la retención del paciente. Al paciente que se le difiere muchas veces se puede perder. En los pacientes en los cuales iniciamos de forma temprana, se ha visto que tenemos una mayor tasa de retención del paciente. Logramos disminuir la supresión virológica y por ende disminuimos también el riesgo de transmisión de las infecciones por VIH. Aún existen algunas limitaciones, principalmente en cuanto al diagnóstico, pero bueno, esperemos que un día logremos la meta que se ha propuesto la OMS de
de diagnosticar al más del 90% de la población, darle tratamiento a más de nuestro 90% de la población, para lograr mantenerlos y ofrecerles todos los beneficios de los cuales acabamos de mencionar. Pues muchas gracias. No sé si desean agregar algo más, algún comentario. No, doctor, todo bien. Bueno, pues Gracias. no, por nuestra parte es todo. Agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Buenas doctora. noches, gracias. Hasta luego. Luego.